Esta parábola, hermanos, del sembrador es una de las pocas que se hallan en los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Y ante todas estas parábolas de Mateo 13, hermanos, tenemos un cuadro impresionante, gráfico, en el que vemos al Señor Jesús allí junto al mar, sentado en una barca, ante una gran multitud con almas hambrientas que venían a escucharles y venían a verle. Estas parábolas son 7 en números. Y es especialmente notable el hecho de que, siendo este número un número sagrado, ¿no?, el número 7, las 4 primeras de ellas fueron dirigidas a una multitud mixta. Y luego las otras 3 restantes fueron pronunciadas en privado, exclusivamente para los apóstoles. Y siendo estas divisiones también 4 y 3, también notables en los números simbólicos de las Escrituras. Otra cosa que es notable, amados hermanos, en la estructura de estas parábolas, es que después de usar esta primera parábola del sembrador como introducción, las siguientes 6 forman 3 pares que se corresponden mutuamente. Es decir, la segunda va con la séptima, la tercera va con la cuarta y la quinta va con la sexta. Es decir, cada par presenta las mismas enseñanzas generales con algunas variedades. Entonces nos preguntamos por qué las parábolas, por qué el Señor habló en parábolas. Bueno, encontramos allí en el versículo 35 que se nos dice que este es el cumplimiento de una profecía, ¿no? Es decir, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Dios tenía ya preparado hacerlo de esta manera. Y en aquellos días, hermanos, las parábolas eran una forma muy usual, muy común de enseñanzas en el judaísmo. Es decir, hacían pensar a la gente, hacían analizar las enseñanzas o las ideas. Ahora, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Bueno, es una analogía, a veces larga, pero es una historia que se hace para enseñar, es decir, se ilustra para enseñar. Antes de llegar a este momento, hermanos, en el ministerio de Jesús, Jesús ya había empleado muchas analogías gráficas cuyos significados eran muy claros. Pero en el caso de estas parábolas que estamos mirando, o que vamos a comenzar a ver, en el capítulo 13, vemos que requieren una explicación de parte del Señor. Algo que verdaderamente es impresionante, amados hermanos, es este arreglo tan perfecto, divino del Señor en las parábolas, para, por un lado, ocultar la verdad a los incrédulos y por el otro lado, hacerlas bien claras y entendidas a los creyentes, a los suyos, a los discípulos. Cosas que no se oyen decir mucho en los púlpitos, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes vean, como dice la palabra del Señor, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, que dice después, mas a ellos no le es dado. Yo no lo dije, lo dice el Señor. Y luego dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Palabras duras. ¿Usted oyó bien esto, hermano? A unos les es dado el conocer y a otros no, y a aquel que no tiene se le quitará lo que tiene, al que tiene se le da más, o se le dará más.
Esto merece, hermanos, explicación. Cuando el Señor dice, os he dado saber los misterios del reino. Quiero que miremos esta palabrita, no, misterio, ¿no? ¿Qué es un misterio aquí para usted? No. Fíjense que en las Escrituras se usa ese término no para denotar un secreto, digamos, religioso, un secreto que nadie puede saber, a no ser ciertas personas solamente, sino se usa para hablar de cosas de la revelación de Dios, puramente divina, del Señor, que fueron oscuramente anunciadas en el pasado, en el Antiguo Testamento, o que fueron entendidas parcialmente bajo la época del Antiguo Testamento, pero que ahora, dadas a conocer, publicadas claramente a través del Evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Sabe? Pablo les llama de esta manera, fíjense. Él les llama en sus cartas sabiduría de Dios en misterio. Y la sabiduría oculta también es la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció y que las reveló ¿a quién? A nosotros, dice allí la palabra, por el Espíritu Santo. Dios es el que da a conocer, el que revela su palabra. Entonces, hermanos, al ser revelaciones divinas y misterios del reino de los cielos, esto significa que solamente los discípulos, solamente los que pertenecen al reino de los cielos, solamente los que tienen la gracia de Dios pueden apreciar la revelación misma de Dios. Ahora bien, cuando dice en Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene, ¿no? Es decir, los que tienen la luz del Evangelio, los que tienen la gracia del Señor, los que tienen esa gran estima por la palabra de Dios, los que la reciben, los que la oyen con sus oídos espirituales, los que la desean más en sus vidas. Bueno, dice la palabra aquí que estos tendrán más de ella, tendrán más de lo que buscan, tendrán más de lo que desean, tendrán más de lo que aprecian. ¿Aprecias la palabra de Dios? ¿La deseas? ¿La buscas? Si esto es así, Dios te va a dar mucho más. ¿Y quién es aquel que lo que tiene le será quitado? Bueno, en este caso, amados hermanos, estos son los que dejan escapar la luz de la gracia de Dios. Es decir, les pasa por delante la gracia misma del Señor, pero no pueden apropiarse de ella. Es decir, oyen, pero oyen con el intelecto solamente. No llega allí a lo profundo del corazón. Es decir, su vida sigue como antes, nada cambia, como si la palabra de Dios realmente no tuviera ningún poder transformador. Sigue en su vida como si nada hubiera pasado. Y saben, Lucas lo dice, el mismo texto lo dice de esta manera, aún lo que parece tener. O sea, como diciendo lo que cree que tiene, porque cree que entiende. Entienden intelectualmente, pero no espiritualmente, porque no hay una aplicación real en su vida. Para aquellos cuyos corazones ya están endurecidos, amados hermanos, las parábolas más bien le ocultan. Fíjense. Pero si miramos el otro lado, les revelan nuevas verdades a aquellos que tienen la luz del Señor, que tienen el corazón receptivo. Entonces, al presentar parábolas, Jesús evita, fíjense bien, Jesús está evitando en gran cantidad, ¿no?, la falsa fe, o sea, la fe falsa que es producida por el hombre mismo carnal. O sea que la razón es muy simple. Nadie puede entender las cosas de Dios, aplicarlas a su vida, sin la obra de la misma gracia de Dios y por medio, o el medio que Dios usa, que es la fe. Dice que es por la fe, y la fe es por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Es decir, el que oye sin esa fe,
oscurece más bien aún más su corazón y en su propio camino que tanto ama, que tanto desea. Pero el que oye con la verdadera fe más bien recibe la luz del Evangelio porque sabe que Cristo es salvación y es edificación. Este texto, hermanos, que dice que aquí que se le quita al que no tiene y se le da al que tiene, esto no es solamente para que nosotros veamos, o sea, como evidencia, ¿no?, de que solo la gracia de Dios hace ver, hace entender al hombre. Usted no puede convencer, usted puede convencer a alguien, pero no puede convertir a alguien. Esto lo hace la gracia de Dios, ¿no? Pero también para que veamos que el hombre en su naturaleza no tiene la capacidad espiritual para discernir lo espiritual, que ha de discernirse espiritualmente. Además, como ya dijimos, esta clase de enseñanza ayuda a evitar en gran parte que se infiltren en las iglesias creyentes falsos, gente que creen que son salvas pero no lo son realmente, es decir, una fe superficial. Esto no quiere decir que no va a ocurrir. Recuerden que él está luego hablándole en privado a sus discípulos y dentro de ellos había uno que se llamaba Judas. Y siempre habrán así dentro de las iglesias. Pero, hermanos, aprendemos del versículo 34 de Mateo 13 que para el resto de su ministerio Galileo Jesús no les habló más a las multitudes, sino en parábolas. Si observamos cuidadosamente todas las parábolas de Mateo 13, esta es la primera, o sea, hoy vamos a tocar solo la primera y una parte de ella, o la primera parte de ella, ¿no? Pero fíjense que esta es la única que no comienza, la primera no comienza diciendo el reino de los cielos es semejante a. Las otras 6 dicen así, o comienzan de esta manera, ¿no? Es decir, omite esta frase, esta cláusula en las próximas parábolas. Pero quiero decir, hermano, primero la razón es porque, muy sencillo, el reino se forma a partir de la siembra. Y de ahí en adelante, el reino de los cielos semejante a. Pero quiero que sepan también que es muy importante tanto lo que Dios dice como lo que Él omite. La palabra de Dios es perfecta, es verdad absoluta, y cuando Dios dice que el reino de los cielos es semejante a, pues te está expresando, por ejemplo, que las personas que pertenecen al reino de los cielos tienen una forma de vida, una forma de práctica o de ser. Y es la vida práctica que realmente valora, aprecia la soberanía de Dios. Valora, aprecia la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por supuesto da testimonio de la grandeza de Dios con su propia vida. Entonces, esos misterios del reino revelados solo a los que tienen oídos para oír las cosas de Dios y que nunca antes existían o fueron reveladas antes de Cristo. Ahora, la primera parábola, hermanos, describe la obra de Cristo como preparación para el establecimiento del reino, ¿no? Incluyendo a los judíos, es decir, al mundo entero. El texto de hoy dice que el Señor les habló muchas cosas en parábolas y comenzó diciéndoles, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y Marcos 4, versículo 3, también encontramos esta misma parábola, solo que añade, oíd, he aquí. Oíd, como el he aquí, hermanos, uno como el otro, es un llamado para que los que tengan oídos oigan, con sus oídos espirituales, con el corazón. En otras palabras, hay un grave peligro en oír sin oír. Hay un grave peligro en pasar por alto, sin acción,
la palabra que nosotros oímos de Dios. Por eso dice la Biblia en varias ocasiones, o en muchas ocasiones, el que tiene oídos para oír, que oiga. No todos tienen oídos de esta clase. Y la palabra del sembrador tiene un lado triste, un lado trágico, pero también tiene un lado alegre y victorioso. ¿El lado triste cuál es? De la parábola. Bueno, hermanos, es que antes del Nuevo Pacto, es decir, en el Antiguo Testamento, Dios había llevado la semilla por medio de Moisés, por medio de los profetas, es decir, hizo todo lo que pudo y llegó hasta Juan el Bautista, llevando la semilla. Por unos 1500 años, la siembra de la semilla en Israel fue abundante. Dios, con todo su amor, con toda su soberanía, obró y con su gracia para repartir esa semilla en todo Israel. Y en términos, hermanos, de todo Israel como nación, no hubo buena cosecha. No hubo buena cosecha. Este es el lado triste de la historia, ¿no? Y esta triste tragedia muestra cuán terrible, hermanos, es la condición del hombre, porque a pesar de cuántas bendiciones Dios le dio al pueblo de Israel, le dio el maná, le dio los milagros, los prodigios, mostró su poder en las batallas. Es decir, el pueblo pudo ser testigo de un Dios grande y poderoso, un Dios verdadero. ¿Y qué es lo que vemos en la historia? Que se alejaba de Dios y seguía por sus propios caminos. Y esa es la triste realidad, ¿no? Ahora, noten que lo que Isaías expresa, estamos hablando ahora 750 años antes, Isaías expresa esta triste condición como un canto, ¿no? Dice, como Dios hablando, ¿no? Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Y qué esperaba Dios después de tanto trabajo y de tanto hacer por su pueblo? Esperaba que diese uvas. ¿Y qué fue lo que dio? Uvas silvestres, agrias, amargas. En un sentido, hermano, esto se repite. Esta historia se está repitiendo porque la semilla del Evangelio es regada por todo el mundo. Y el mundo en general rechaza al Señor, rechaza el Evangelio. O sea, son pocas personas las que realmente reciben el Evangelio. Pocas de esas semillas caen en buena tierra. Pero bueno, ustedes saben, cuando Cristo vino a los suyos no les recibieron. Ahora, ¿dónde está la distinción? ¿Dónde está la distinción? Bueno, sin duda está en el pueblo escogido. El pueblo escogido, hermano. Que no se compone de judíos solamente. Es judíos, gentiles, todos los creyentes convertidos. Y noten el cambio en la profecía de Oseas, cuando el apóstol Pablo nos hace recordar, ¿no?, a través de su carta a los romanos, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Ahí está, la semilla regada al mundo entero. Ya Dios no iba a sembrar más la semilla de vides o higueras exclusivamente en Israel, de la manera que lo hizo antes en el Antiguo Testamento, o antes de Jesús. Es decir, la promesa ahora se dirigía hacia los gentiles, hacia el mundo entero, lo cual no excluía a los judíos, por supuesto. Así que el campo es el mundo. El Señor lo dice en el versículo 38, dice, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son ¿quiénes?
los hijos del malo, ¿no? Ya hablaremos de esa parábola de la cizaña. Es decir, el sembrador hará que en buena tierra siempre haya éxito, al 100%. Aquí no hay fallo, desde el punto de vista del Dios soberano que obra para formar su reino, esa que cae en buena tierra no va a fallar, esa va a ser la que va a dar fruto. Y el Señor declaró diciendo que ni las puertas del infierno podrán contra su iglesia, que la está formando de esas semillas que caen en buena tierra. Y este es el lado positivo, hermanos, el lado positivo, el lado victorioso de esta parábola, aunque aparentemente no sea tan notable, porque hay luchas, hay batallas espirituales, hay niveles de madurez espiritual en los hermanos en la iglesia, pero sí, hermanos, este es el lado victorioso, el lado positivo. Y hay dos realidades que enfrentarse, ¿no? Está la realidad interna y externa. Es decir, en la interna nosotros vemos aquí que, hermanos, si ustedes notan, una tercera parte de todo el terreno, según en la parábola, ¿verdad?, cae en la semilla en lugares desfavorables, es decir, no dan frutos. ¿Por qué? Porque están los suelos duros, están los pedregosos, están los espinosos, y ninguno de esos dan frutos verdaderos, ¿no? Y también hay que enfrentarse a la realidad externa. Habla de la oposición del mismo diablo. Saben que Satanás está siempre listo para que alguien no escuche la palabra, no la reciba. Y entonces está el ejemplo de las aves que ven la semilla caer y viene y la arrebata y se la lleva. ¿No es así? Yo he podido aprender esto en experiencia propia. No hace mucho quise regar semilla de hierba para sembrar en un área y tiré todas esas semillas, llené todas esas semillas. Al otro día por la mañana voy a ver, no había una semilla. Claro, después aprendí que había que preparar la tierra, ablandarla y todo lo demás, ¿no? La semilla entra cuando la tierra está blanda, pero la tierra está dura, no. Se queda en la superficie y las aves no fallan, la ven desde la distancia. Pues vengo al otro día y vuelvo a regar más semillas. Y cuando vengo al siguiente día, no había semilla. Y después cuando me di cuenta que estaba haciendo un papelazo. Las aves se estaban burlando de mí, esperando ya que yo volviera a tirar más semillas para ellas seguir comiendo de las semillas, ¿no? Pero aquí se nos dice que eso es lo que hace el diablo, y pueden estar sentados en el templo allí pensando en otra cosa, mirando la luz aquí, un pajarito que hay por allá, mirando el celular, cualquier cosa, para que no escuche, para que no reciba esa palabra. Ahora, la clara enseñanza de esta parábola es que la mayor parte de la semilla no produce ningún fruto, sino solo la que cae en buena tierra. Y por supuesto, la que cae en buena tierra da fruto, como veremos luego, pero quiero decirles solamente un detalle. En el versículo 23, miren cómo dice: y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Ahora bien, vienen los dispensacionalistas y entonces ellos, por supuesto, ven allí tiempos y sazones de tiempo y todas las demás cosas, pero ellos dicen que esto se refiere, por ejemplo, a 100. Es una referencia a la conversión en la época apostólica. Y cuando dice a 60, pues es las conversiones en la época de la Reforma. Y cuando dice a 30, pues los días en que estamos nosotros viviendo, ¿no? Ahora, hermanos, según el contexto, nada tiene que ver con por cientos de conversiones en distintas épocas. Yo no sé por qué sacan todas estas cosas fuera de contexto. Analice primero. En cuanto a los tiempos, ya hemos dicho que el Señor dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, ni las sazones de los tiempos, es decir, los detalles de los tiempos,
Lo que sí sabremos algunas señales en cuanto a la depravación del hombre, pero se encaprichan en saber los tiempos, las divisiones de los tiempos. Y el Señor dijo, no os toca a vosotros saberlo. Y mucho menos las estadísticas de las almas ganadas por época o por tiempo, ¿no? Además, ustedes saben que los convertidos siempre han sido un pequeño remanente en todas las épocas. Esto siempre ha sido así, y será así siempre, ¿no? El Señor dijo varias cosas respecto a eso. Él dijo, por ejemplo, el camino, por el camino estrecho, ¿cuántos entran? Pocos, ¿no? Él lo dijo. Ahora, lo que veo con claridad en cuanto a estos frutos es en relación al mismo contexto, a lo que acabamos de explicar cuando dice, al que más tiene, más se le dará. Es decir, aquellos que tienen sus dones, sus talentos, tienen al Señor en su corazón y se disponen a servirle más tendrán, más dividendos tendrán en los cielos. Es decir, según los dones, las capacidades, cómo presentemos nosotros nuestra vida ante el mundo, todas estas cosas tendrán frutos. Entonces, hermanos, aquí vemos que la mayor parte de los detalles de esta parábola se refieren no tanto al sembrador o a la semilla, sino a los distintos tipos de suelos, de terrenos, ¿no?, donde cae la semilla. O sea que nada tiene que ver con tiempo ni con las cosas de las épocas, sino con el corazón del hombre, la condición espiritual. Y en su interpretación el Señor explicó los diferentes tipos de suelo como representación de las diversas clases de oidores de la palabra, ¿no? Esto vamos a irlo viendo, solo voy a tocar algo del primero que menciona. Pero fíjense, son 4 en números y pueden ser clasificados como el primero, un corazón duro. El segundo, como un corazón poco profundo, sin profundidad. El tercero, un corazón a media. Y el cuarto, los de todo corazón, los que están en buena tierra. Así que es importante ver, hermanos, que en la parábola Cristo no está hablando desde el punto de vista de la soberanía de Dios, de la elección de Dios, porque ahí no hay ningún fallo. No hay ningún fallo. Está hablando desde el punto de vista de la responsabilidad del hombre, cómo el hombre debe responder a la palabra de Dios. Así que lo que tenemos aquí es la palabra del reino dirigida a la responsabilidad del hombre, el efecto y la respuesta. Bien, entonces, hermanos, quiero recordarles que la parábola del sembrador comienza diciendo que el sembrador salió a sembrar. La semilla es la palabra de Dios. Y el que lleva la palabra de Dios, ese es el sembrador, es considerado el sembrador. Y es importante que aclaremos esto porque en la parábola de la cizaña, por ejemplo, dice que el que siembra es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, el que siembra la buena semilla. Y el que siembra la cizaña dice que es el diablo, ¿no? Ya eso lo vamos a ver también más adelante. Pero lo que está tratando aquí realmente son los dos grandes partidos, ¿no? Es decir, ahí donde está la fuerza invisible que no vemos, la lucha espiritual que nosotros no vemos entre las cosas de Dios y las cosas de este mundo, de Satanás, el príncipe de este mundo, pero cada uno tiene sus agentes. Jesucristo tiene a sus agentes, sus predicadores. Estos son los que llevan la semilla, todo aquel que predica, todo aquel que lleva la palabra. Así que, hermanos, los oidores junto al camino es lo primero que vamos a ver y es lo último para cerrar realmente el mensaje, y continuaremos con los diferentes suelos o terrenos el próximo domingo. Pero dice así la palabra del Señor: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora el Señor explica lo que esto quiere decir solamente a sus discípulos, en privado, y les dice en el versículo 19:
cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjense, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que aquí se presenta, hermanos, el corazón que, aunque recibe la semilla, no es receptivo a ella. O sea, no le penetra, la oye, pero no le penetra dentro. Y al decir que la semilla cae junto al camino, pues indica ya que está endurecido ese corazón. ¿Por qué? Porque los caminos, aunque en aquellos días eran de tierra, pero se endurecían los caminos, especialmente por donde había tráfico de gente o tráfico comercial o el transporte de las personas, endurecían la tierra. Y eso, por eso es la semilla que caía ahí no entraba, no penetraba. Hermanos, esto representa los caminos de este mundo. Los caminos de este mundo lo que hacen es endurecer el corazón de la gente. O sea, no piense usted que los caminos de este mundo ablandan los corazones, para nada, todo lo contrario. Están diseñados para endurecer el corazón, todas las cosas que estamos viendo. Y ahora estos caminos se promueven mucho por los medios sociales. Porque ahora sí hay por todos lados manera de caminar por todo el mundo en las cosas del mundo y los placeres del mundo, desde un lugar, cualquier lugar donde usted esté. Ahora, hermanos, la palabra implantada es aquella que es recibida, según la Biblia, con mansedumbre, es decir, con humildad se recibe. Y para esto, como dice Santiago en su primer capítulo, él dice que hay que deshacerse de toda inmundicia y abundancia de malicia. Hay que echar a un lado todas esas cosas que endurecen el corazón para que la palabra de Dios penetre. Y en el caso de los que ya son creyentes, muy importante, ¿no? Porque hay esa necesidad práctica de eliminar de nuestra vida todo lo que pueda endurecer nuestro corazón. Y es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y la palabra de Dios. El pecado, hermano, es un estorbo. No importa el tamaño del pecado. Todo pecado es un estorbo y todo pecado funciona para endurecer el corazón. Así que se puede recibir la palabra de Dios superficialmente y no entrarle, no penetrarnos en el corazón para que hayan cambios. Y este es el punto, hermanos, en cuanto a esta parábola. Noten la problemática que vemos aquí en el versículo 19, que dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es decir, hay que entenderla. Usted tiene que entender la palabra de Dios. Este es el propósito de ella, de que usted la entienda, de manera que responda a ella. Ahora, claro, es cierto que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, ya lo sabemos. Y las personas pueden creer que entienden y no entienden, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice? Aún no sabe nada como debe saberlo, ¿eh? ¿Qué les parece? Y el orgullo es como una piedra de tropiezo para que penetre la semilla de Dios, el orgullo, que dice, no, mi camino, mi manera, mi forma, y no somos humildes para recibir la palabra del Señor. Aunque esta expresión que les voy a decir la dijo Eliú, y ustedes saben que Eliú más bien juzgó a Job equivocadamente, vamos a decir, pero bueno, no quiere decir que lo que dijo no sea algo que podamos aplicar nosotros. Y quiero que pensemos en eso, porque es decirle a Dios, Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Podemos tener, puede haber algo que no estamos viendo en nuestra vida espiritual. Y queremos que el Señor nos las revele, nos las enseñe. Bueno, y esa es su promesa. Él enseñará a los mansos su camino, su carrera. Es decir, si no hay humildad en el corazón, hermano, la palabra de Dios no entra, no penetra. Porque como dice
la parábola, el diablo va a estar para arrebatar esa semilla, esa palabra, para que usted no la reciba. Así como las aves hacen con las semillas. ¿Cómo oyes la palabra del Señor, querido hermano, querido amigo? ¿Cómo estás oyendo? ¿Te entra a tu corazón, la deseas? ¿Tienes deseo de buscarla? ¿Tienes deseo de abrazarla, de hacerla parte de tu vida? O sea, sientes así en tu corazón. ¿Quieres decirle hoy al Señor, Señor, yo quiero pedirte perdón por las veces que no he escuchado tu palabra como debí escucharla? O quizás por las veces que sabía lo que tú me estabas diciendo y no obedecí tu palabra. Señor, perdona. Quiero que tú penetres tu palabra en mi corazón. Quiero que la hagas viva, que la hagas eficaz en mi corazón. ¿Quieres decirle así al Señor en esta mañana? Alguien quiere decir, Señor, yo doy testimonio, porque yo quiero decir en esta mañana que yo me entrego a ti de esta forma, Señor. Yo quiero pedirte perdón por las veces que no te obedecí tu palabra. Yo quiero que me ayudes a ser obediente y fiel a ella y recibirla, Señor. Dame la humildad que yo necesito para hacer eso. Quita de mí cualquier estorbo, cualquier cosa que pueda impedir que yo sea susceptible, Señor, o receptible a tu palabra. ¿Alguien quiere decirle así al Señor en esta mañana? Dios les bendiga a todos los que han levantado sus manos. Que el Señor les bendiga, hermanos.